Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva clase de este estudio de Efesios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y hoy estamos ya en la clase número 9. Estamos todavía en el capítulo 1 de Efesios. Vamos con calma, tomándonos nuestro tiempo. Queremos extraer la vida y el espíritu que está contenido en la palabra, porque sabemos que las escrituras no son meramente palabras, sino una expresión de la palabra viviente. Y es esa palabra viviente que nosotros queremos cada día más recibir y crecer en este Cristo, en esta palabra viviente que nos habita. Bueno, vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor y pidiendo que Él nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Así como oraba el apóstol Pablo, en un par de versículos más adelante de lo que vamos a ver hoy, en unas próximas clases vamos a estudiar eso en detalle, pero esa oración de Pablo debe ser nuestra oración, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú, Señor, cada día has sido fiel con nosotros, nos has sostenido, nos has levantado, nos has llevado hacia adelante, Señor. Padre, tú nos has llevado cada día hacia el cumplimiento de tu propósito en nosotros. Señor, incluso a veces a pesar de nosotros, con nosotros o sin nosotros, tú estás llevándonos al cumplimiento de tu propósito. Tú estás llevándonos al conocimiento pleno de Cristo. Padre, gracias por tu obra en nosotros, gracias por ser parte de tu propósito eterno, de tu voluntad, de tu plan, Señor. Gracias, porque aunque no podemos entenderlo todo plenamente, sabemos que somos parte de un plan maravilloso, de un plan glorioso, Señor, que tú estás llevando a cabo y nosotros somos tus colaboradores, Señor. Gracias por este privilegio. Oramos como oraba el apóstol Pablo, para que tú hoy nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para ver a Cristo más claramente, más nítidamente cada día. Señor, poder crecer en el conocimiento pleno de Cristo, para así también poder llevar a otros, Señor, a avanzar en este conocimiento pleno, poder disfrutar de todas las riquezas de pleno entendimiento, disfrutar de todas tus riquezas, Señor. Padre, en este tiempo en que estamos estudiando las Escrituras, tu palabra santa, Señor, no queremos meramente estudiarte, Señor, queremos experimentarte, queremos conocerte por experiencia, Señor. Clamamos este día para que tú nos libres de hacer un buen estudio teológico, pero no tocarte a ti en el espíritu. Señor, queremos experimentarte, queremos crecer en vida, en el espíritu y no en conocimiento, no en información. Enséñanos cómo poder aplicar esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la clase de hoy. Hoy nos toca la clase número 9. Así que vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 1, desde el verso 11 al 14. Efesios capítulo 1, del 11 al 14. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el texto que queremos trabajar el día de hoy. Entonces quiero que comencemos estableciendo esto. El propósito eterno de Dios va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El propósito eterno de Dios cubre todo este ámbito desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada solo existía Dios, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios allí existía, solamente Dios. Tú te preguntas dónde habitaba Dios, porque los cielos fueron creados. Dios no habitaba en el cielo, Dios habitaba en sí mismo. El Padre habitaba en el Hijo y el Hijo en el Padre y en el Espíritu y el Espíritu en el Hijo y en el Padre, ¿se entiende? Dios habita en sí mismo. Dios es autosuficiente. Él es el Todopoderoso. Entonces, este Dios Todopoderoso en la eternidad pasada ideó un plan, un propósito. Y ese propósito tenía que ver con nosotros. Dios se propuso en sí mismo producir la iglesia, producir un pueblo que fuese la extensión orgánica del Cristo resucitado. Un pueblo que fuese la propagación orgánica de Cristo, que fuese el cuerpo de Cristo, que Él impartiría su vida dentro de nosotros, que Dios mismo como vida se impartiría en nosotros, en la persona de Cristo y por medio del Espíritu. Él se impartiría en nosotros como vida y por medio de recibir su vida seríamos unidos orgánicamente a Él y nos volveríamos su expresión. Entonces el propósito eterno de Dios siempre fue la iglesia, siempre fue producir la iglesia por medio de impartir su vida en nosotros y para que fuésemos la expresión eterna de Cristo. O sea que el propósito eterno de Dios siempre fue Cristo y la iglesia. De eso está hablando Efesios. Efesios comienza en la eternidad pasada hablando de que fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Comienza allí y va haciendo todo el recorrido de lo que ocurrió después hasta que finalmente llegamos a la eternidad futura, lo que llamamos el estado final, la nueva Jerusalén, donde estaremos para siempre con el Señor, glorificados en esta intensificación final, esta consumación final del propósito eterno de Dios, donde estaremos todos nosotros los santos, todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, allí en la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa que la iglesia misma, que el Dios triuno mezclado con la humanidad regenerada, mezclado con su iglesia, para ser la expresión de Dios. Por eso que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios es el templo. Y a la vez nosotros somos el templo. Esta ciudad es la mezcla del Dios triuno con su iglesia. Es la máxima alegoría de todas las escrituras. Ya vamos a quizá explicar un poco más este tema de la Nueva Jerusalén. Pero por ahora queremos decir de que estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios cubren todo este espacio que hay entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Por eso que nos hemos detenido bastante aquí en este capítulo 1 de Efesios. Y probablemente los próximos capítulos de esta epístola vamos a ir un poco más rápido, pero este capítulo sienta las bases, coloca los fundamentos en el capítulo 1 de Efesios. Entonces comienza Efesios 1 hablando de la eternidad pasada, que fuimos elegidos por Dios el Padre. Pero luego Efesios nos habla de cómo el Hijo llevó a cabo, ejecutó esta voluntad que el Padre se propuso en sí mismo. Entonces luego los siguientes versículos nos hablan de cómo Cristo nos redimió con su sangre, cómo Cristo murió en la cruz y habla de cómo Cristo en la consumación de la plenitud de los tiempos, el pléroma de los tiempos, hablábamos de eso hace algunas clases anteriores, Dios reunió todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego Dios tomó este Cristo y lo impartió dentro de nosotros.
De manera que ahora todo lo que este Cristo es nuestra herencia. Por eso que aquí Efesios 1:11 comienza diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia. O sea que Dios tomó este Cristo, reunió todas las cosas en Cristo y luego tomó a Cristo y lo impartió dentro de mí y dentro de ti, con todas sus riquezas. Entonces ahora todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró para nosotros en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ahora es tuyo, es tu herencia y está dentro de ti. Amén. Entonces, tenemos, la eternidad pasada, el propósito eterno, luego el Hijo consumando este propósito. ¿Cómo Él comienza este proceso de consumar el propósito eterno? Primero Él se hizo carne, Él se encarnó, luego Él murió en la cruz, luego Él resucitó, Él llegó a ser el Espíritu vivificante y Él ascendió y se sentó en el trono, pero no solamente como Espíritu, Él se sentó en el trono en espíritu, alma y cuerpo. Él elevó la humanidad a la gloria. Él glorificó su parte humana, porque su parte divina ya era gloriosa, ya había sido glorificada, pero su parte humana no. Entonces, cuando Él ascendió y se sentó a la diestra del trono de Dios, Él elevó su parte humana a la gloria. Él glorificó su parte humana, de manera que en la gloria hay uno de nosotros. Por primera vez en la gloria hay un hombre viviente, un hombre glorificado, que es Cristo mismo, Jesucristo hombre. Por eso la palabra habla de Jesucristo hombre. Hay allí uno de nosotros. Y Él no entró allí solamente para entrar Él, sino para ser el prototipo, el precursor de todos nosotros. Porque el propósito eterno de Dios, volvemos a lo eterno, a la eternidad pasada, era llevar muchos hijos a la gloria. O sea que en la eternidad pasada estaba Dios solo, por decirlo de alguna manera. En la eternidad futura, en la eternidad por venir, van a haber millones de hijos en la gloria, junto con el Dios triuno. ¡Qué glorioso! Entonces, como Él se propuso llevar muchos hijos a la gloria, Él primero hizo como un plan piloto. Primero Dios hizo un prototipo, y ese prototipo es Jesucristo, que fue glorificado en su parte humana, fue llevado a la gloria. De manera que en la gloria hay uno que en espíritu, alma y cuerpo está glorificado, plenamente glorificado. Es un hijo huios, un hijo maduro de Dios en plenitud. Todo su ser está glorificado. Tú tienes que ver esto. Cristo no dejó en la tierra su parte humana. Él no ascendió solamente como espíritu. Él ascendió en cuerpo, alma y espíritu. Y está sentado en el trono a la diestra de Dios. Aleluya, ese es nuestro Cristo. Y ahí te va a llevar Dios a ti. Tu espíritu ya está allí. Pero nuestra alma está siendo procesada en esta era, está siendo salva en esta era. Y nuestro cuerpo va a ser salvo o redimido cuando Cristo venga. Entonces Cristo realizó todo este proceso. Y Él se impartió en nosotros como el Espíritu, porque dice la palabra que Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Hay dos cosas que Cristo no era y que llegó a ser. Lo hemos dicho anteriormente. Primero, Él se hizo carne. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne, porque Él no era carne, pero se hizo carne. Él se encarnó. Y luego de que Él resucitó, Él llegó a ser Espíritu vivificante. Por eso 1 Corintios capítulo 15 dice que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Amén, espíritu vivificante. Y este Cristo, como el espíritu vivificante, se impartió dentro de nosotros para impartirnos todas sus riquezas, impartirnos su vida y podamos disfrutar de estas riquezas maravillosas y gloriosas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego, este Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque aquí entra el tema que a nosotros nos vuela la cabeza respecto a la Trinidad, porque creemos en la Trinidad, Dios en tres personas, pero es un Dios, no son tres dioses, pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es una persona,
Son tres personas, perdón, pero un Dios. Eso es un misterio, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero las Escrituras nos lo revelan y lo creemos por fe. Ahora, dice la palabra que Cristo fue hecho el Espíritu vivificante. De manera que el Espíritu que fue impartido en nosotros es Cristo mismo como el Espíritu. Porque la palabra dice en otro lugar que el Señor es el Espíritu. El Señor es una designación que se le da a Jesucristo. El Kyrios, el Señor es el Espíritu. O sea que Cristo es el Espíritu. Pero es el mismo Espíritu Santo porque es un Dios. Pero es Dios Espíritu. Entonces ves a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No lo podemos entender con la mente, pero lo podemos disfrutar. Amén. Entonces, este Dios triuno maravilloso que nosotros tenemos, a través de sus tres personas, Él opera para con nosotros. Él administra esta salvación tan grande de la cual nosotros hemos sido hecho parte. Entonces, en la eternidad pasada, nosotros tenemos al Padre programando, haciendo todo su plan, su propósito eterno. Luego, en el tiempo, el Hijo se encarnó y consumó este plan eterno, dio comienzo a la obra de edificación de la iglesia. Y ahora Dios Espíritu Santo, gracias Dios por el Espíritu Santo, damos gloria al Espíritu Santo. Este bendito Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros para producir esta iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. El Espíritu Santo aplica a nosotros todas estas riquezas de Cristo. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior para conformarnos a la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas 4:19, que Cristo sea formado en mí, formado en ti, hasta que Cristo sea plenamente formado y estemos listos para la cosecha. Porque esta era no es todo lo que hay. Al final de esta era, la era de la iglesia, de la gracia, como le queramos llamar, viene luego toda una agenda de Dios, una agenda escatológica. Sabemos que al final de esta era serán tiempos de aflicción. Sabemos que habrá una gran tribulación, que aparecerá un hombre de perdición, el anticristo y una serie de eventos. Pero luego Cristo regresará por segunda vez. Él vendrá por segunda vez de manera personal, literal, personal, digamos física. No es un sentido figurado, espiritual, no. Él vendrá en cuerpo, alma y espíritu. Dice, los ángeles dijeron a los apóstoles que así como ellos le vieron irse, le verán venir en las nubes del cielo. Aleluya. Toda la tierra le verá venir en las nubes del cielo. Y dice el apóstol Juan, citando a Zacarías, que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo lo que le menospreciaron, todos los que se opusieron a su gobierno, harán lamentación por él. Y Cristo vendrá y establecerá su reino milenial. Y él reinará en la tierra por 1000 años con todos sus santos vencedores. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser un vencedor. Quiero reinar con él. Amén. Y luego de algunos eventos, algunos detalles, viene ya el estado final. Dice que al final del milenio, Satanás será soltado por un breve periodo de tiempo, porque él estuvo encadenado esos 1000 años, e intentará reunir a los ejércitos de los príncipes de la tierra contra Cristo, pero luego el Señor le destruirá, le lanzará al lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. Vienen los últimos juicios, el juicio del trono blanco, todos los que murieron resucitarán, todos. Hay una serie de resurrecciones, pero resumiendo al final, todos los que estaban aún muertos resucitarán, serán juzgados, y todos los que murieron sin Cristo irán junto con Satanás al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago de fuego y azufre, dice la palabra, fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Ese no es el destino que Dios desea para la humanidad, sino la salvación, la nueva Jerusalén. Ahí vamos a estar nosotros. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, para que la gente crea en el Evangelio. Amén. Porque el mismo Nuevo Testamento que nos dice que Él nos escogió en la eternidad para ser santos y adoptados como hijos suyos, también nos dice de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no creó el lago de fuego para la gente. Dios la creó para castigar a Satanás y sus ángeles.
Dios creó el cielo para nosotros. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque allí no van a ir los que hagan buenas obras, sino todo aquel que cree en Jesucristo. Todo aquel que nace de nuevo, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo por fe, por gracia. Amén. Entonces llegamos a la nueva Jerusalén, este estado final que le llamamos, la eternidad futura donde estaremos todos los santos y seremos allí la expresión final de Dios. Entonces tenemos como una visión panorámica, un poco de lo que Dios está haciendo en su propósito eterno. Y de todo esto nos habla el libro de Efesios. Entonces, yendo ahora al versículo 11, porque queremos trabajar los próximos minutos, del verso 11 al verso 14, el verso 11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia. Me gusta que Pablo lo dice en pasado. O sea, no es que Dios te va a dar una herencia, Dios ya te dio una herencia. Tú tienes una herencia en Cristo, no está en el futuro, no es una herencia que tú vas a poder recién disfrutar cuando te mueras. No, es una herencia que tú ya recibiste. Es más, tú la portas y la puedes disfrutar aquí y ahora. Dice, tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando la palabra dice que en él asimismo tuvimos herencia, tuvimos herencia en el griego es una sola palabra. Y esta palabra significa dos cosas. Significa tuvimos herencia, pero también significa que fuimos designados como herencia. Significa ambas cosas. Es una palabra, podríamos decir en cierto sentido, como ambigua. Tiene ambos significados. Significa que tuvimos herencia o recibimos una herencia, pero también que nosotros fuimos designados como herencia. ¿Ves? O sea, significa al mismo tiempo que hemos recibido una herencia, pero también que nosotros somos la herencia de Dios. Es un significado doble. Por un lado, nosotros hemos llegado a ser la herencia de Dios para su deleite. Pero por otro lado, heredamos a Dios como nuestra herencia para nuestro deleite. ¿Ves? Tú has recibido una herencia, yo hablaba de eso hace un momento. Has recibido una herencia, que es Dios mismo. Tú heredaste a Cristo. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué hemos heredado? A Cristo mismo. Hemos heredado a Dios. Pero también Dios nos heredó a nosotros. O sea que tú tienes una herencia en Dios, pero al mismo tiempo Dios tiene una herencia en ti. Es una herencia doble, es una herencia mutua. Dios es tu herencia. Todo lo que Dios es tu herencia. Pero tú eres la herencia de Dios. Amén. ¿Dónde podemos ver esto? Podemos verlo en dos versículos. En el versículo 14 vemos que nosotros tenemos una herencia. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ves? Las arras de nuestra herencia. O sea, nosotros tenemos una herencia. Tenemos una herencia y esa herencia tiene que ver con estas inescrutables riquezas de Cristo. Hemos heredado a todo lo que Cristo es. Hemos recibido una herencia que es el Dios triuno mismo. Todo lo que el Dios triuno es nuestra herencia. Estas inescrutables riquezas de Cristo. Por eso más adelante en el capítulo 3, versículo 8, Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué tremendo! Esta es una realidad presente para nosotros. Tú recibiste una herencia. En Él tuvimos herencia. No es algo en el futuro, no es algo que tú visiones algún día recibir. No, esta es una herencia presente, real, viva. Cuando nosotros como que futurizamos las cosas, futurizamos nuestra herencia, nos perdemos de disfrutarlo hoy. Cristo es tu herencia para que la disfrutes hoy. Amén. Dios es tu herencia para que tú lo disfrutes hoy. Entonces, este Cristo glorioso que murió
que resucitó, que ascendió y se sentó a la diestra de Dios, que fue hecho el Espíritu vivificante, Él se impartió dentro de ti y de esa manera nos enriqueció de una forma que no podemos dimensionar. Por eso la palabra dice, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra clave es en Cristo. O sea, cuando Dios te dio a Cristo, Dios te dio con Él todas las cosas. Todo lo que estaba incluido en Cristo, Dios te lo dio. Aleluya. Porque dice la palabra, ya lo leímos, por eso tienes que ver que Pablo va construyendo algo aquí en Efesios. No va tirando ideas aisladas en los versículos. Es más, Pablo ni siquiera escribió con versículos. Eso se puso después para poder estudiarlo mejor, poder parcelarlo. Pero Pablo escribió de corrido. Va construyendo una idea, va dirigiéndose hacia un lugar. Él quiere arribar a algo. Entonces Pablo dice de que Dios reunió todas las cosas en Cristo. En la plenitud de los tiempos, Dios reunió todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios reunió todo en Cristo. ¿Qué son las cosas que están en el cielo? Todo lo que hay en el cielo. La gloria de Dios, su poder, su majestad, su unción, su dominio, su gracia. Todas las bendiciones celestiales, Dios las reunió en Cristo. O sea, Dios no tiene más unción para dar fuera de Cristo. No hay más poder que Dios tenga para manifestar fuera de Cristo. No hay más gracia fuera de Cristo. Todo lo reunió en Cristo. O sea, esa gente que quiere a Cristo y algo más no ha entendido el Cristo que ha recibido. Todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones celestiales están en Cristo. Pero también las bendiciones terrenales, porque Dios reunió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, Dios las reunió en Cristo. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas en la tierra que tal vez tú antes buscabas, todas esas añadiduras que tú buscabas, trabajo, cosas materiales, familia, esposa, esposo, hijos, soluciones a temas terrenales, todo eso está en Cristo. O sea, tú no necesitas a Cristo y algo más. Tú necesitas a Cristo y nada más, porque todo está en Cristo. Yo quiero decirte que todo lo que tú necesitas está en la persona de Cristo. Tanto los asuntos celestiales como los asuntos terrenales, domésticos, todo fue reunido en Cristo. Tú necesitas a Cristo. Y lo maravilloso es que ese Cristo de gloria fue impartido dentro de ti. Si tú naciste de nuevo, ese Cristo ahora fue impartido en ti. Tú lo portas, tú ya lo tienes morando en tu interior. Entonces este Cristo glorioso, en quien fueron reunidas todas las cosas, se impartió en ti y de esa forma te impartió todas estas cosas. Entonces, hay tres aspectos de estas riquezas inescrutables de Cristo que deberías anotar, deberías apuntar allí. Número uno, todo lo que el Dios triuno es, todo lo que Dios es. Número dos, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene, toda su gloria, su poder, todo lo que Dios tiene. Y número tres, todo lo que Dios logró para nosotros, todos los logros divinos en la encarnación, porque decíamos, el verbo no era carne, se hizo carne, y allí ganó riquezas para nosotros, son logros. Él se encarnó, luego Él atravesó el vivir humano por 33 años y medio, luego Él fue a la cruz y murió. La crucifixión, todos los logros de la crucifixión, todos los logros de la obra consumada de la cruz. Luego su sepultura, los logros de la sepultura. Cuando Él, no sé si tú has escuchado alguna vez predicar de la sepultura de Cristo, cuando Él descendió a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Él vació el seno de Abraham. Él hizo muchas cosas. Todos esos son logros para ti y para mí. Luego en la resurrección de Cristo hay una enormidad de logros para nosotros. Luego en la ascensión de Cristo, cuando Él se sentó a la diestra de Dios, ahí hay más logros para ti y para mí. Por eso Pablo dice que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todo eso te lo habla Pablo en Efesios. Por eso Pablo va construyendo un escenario donde te va enumerando desde el verso 3 en adelante todas estas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo.
Por causa de lo que Dios es, de lo que Dios tiene, pero sobre todo por causa de lo que Él logró para nosotros por medio del procesar a Cristo. Nosotros tenemos un Cristo que fue procesado a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante. El Dios triuno fue procesado. En particular, el Hijo fue procesado para poder impartirnos todas estas riquezas. Cuando Él murió, yo morí con Él. Cuando Él murió en esa cruz, Él llevó mi pecado, Él llevó mi enfermedad, Él llevó mi dolor, llevó mis ataduras, Él llevó mi pobreza. Todo fue llevado allí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él, fui vivificado, recibí el poder de la resurrección. Todos esos logros hoy constituyen parte de las riquezas de Cristo y están en tu interior, están dentro de ti y son tu herencia, son tuyas, es tu herencia para que lo disfrutes. O sea, este Dios nos ha bendecido de una manera que no podemos dimensionar, que no podemos expresar en palabras, y esta bendición no es futura, sino que la tienes hoy dentro de ti, en el Espíritu, en la persona de Cristo. Por eso en Él tuvimos herencia, o sea que culminando los primeros versículos donde habla de la obra del Padre en la eternidad pasada, al elegirnos, predestinarnos, apartarnos, luego comienza a hablar de la obra del Hijo hasta el verso 10, luego comienza a hablar de todo lo que el Espíritu Santo hace y dice, en Él tuvimos herencia, porque ahora el Espíritu Santo impartido en nosotros nos hace disfrutar y participar de esta herencia gloriosa que nosotros tenemos. Ahora bien, no solamente nosotros tenemos una herencia en Dios, sino que también Dios tiene una herencia en nosotros. Dios tiene una herencia en nosotros. ¿Dónde lo podemos ver? En el verso 18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ves? Su herencia en los santos. No está hablando de tu herencia en Él, sino de su herencia en ti. Porque Dios tiene una herencia en sus santos, en su iglesia, o sea, en nosotros. Tú eres parte de esos santos. Si tú has nacido de nuevo, tú eres parte de esos santos. Tú eres un santo, una santa, apartado para el uso exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios. Entonces, Dios tiene una herencia en nosotros. Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios en mí? Es cuánto de Cristo ha sido formado en mí. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? Esa es la herencia que Dios tiene en mí. ¿Cuánto de Cristo hay en mi interior? Porque yo recibí a Cristo como una semilla plantada, pero Él está creciendo. Cristo está extendiendo sus dominios dentro de mí. Cristo está agrandándose, creciendo en mi interior. Cada vez, si yo le permito a Él crecer y ser formado en mí, cada vez más Cristo está creciendo. Y mientras más Cristo hay en mí, más herencia Dios tiene en mí. Pregunta, ¿cuánta herencia Dios tiene en ti? ¿Cómo es la herencia que el Padre está teniendo en ti en este tiempo? ¿Está creciendo esa herencia? ¿Cómo está la inversión de Dios? Esto es como una mentalidad de un inversionista, de un empresario. Dios hizo una inversión. Él depositó parte de su riqueza, del oro divino. El oro en las Escrituras representa la vida de Dios. Esta vida que es Dios mismo, esta vida que es Cristo. La vida Zoe. Él impartió de su vida, Él impartió el oro divino en ti. Supongamos un lingote de oro, una pepita de oro. Y ese oro está incrementándose, porque mientras más Cristo crezca, mientras más la vida de Dios crezca en ti, más oro hay en tu interior. Entonces, si yo te miro ahora, si yo tuviera unos lentes así de rayos X espirituales para poder ver el oro de su vida en ti, de seguro hay más oro hoy que cuando tú te convertiste al Señor. Cristo ha crecido. O sea que el tesoro de Dios en ti, la herencia de Dios en ti ha crecido. Y el deseo de Dios es que esta herencia crezca y crezca y crezca hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Plenamente formado. De manera que al final de esta era viene la cosecha y Cristo viene a buscar la herencia del Padre en nosotros, en sus santos, en su iglesia. Él viene a buscar su herencia. Él sembró, pero luego Él viene a cosechar. Él invirtió parte de su riqueza, de su oro, pero ahora Él viene a buscar ese oro multiplicado,
crecido, aumentado en nosotros. Esa es la herencia de Dios, sus santos, en los cuales Cristo ha sido formado, sus santos que se han mezclado con la vida divina, sus santos mezclados con el Dios triuno. Entonces, Cristo fue plantado en nosotros como una semilla y Él está creciendo dentro de mí. Y dice la palabra que Él va a crecer hasta volverse un gran árbol donde las ramas, el tronco, las hojas, los frutos, todo es Cristo. Porque la semilla es Cristo, el árbol también es Cristo. O sea que por dentro yo soy un brote de la vida divina que está creciendo. Cada vez hay más Cristo creciendo. Y cada uno de nosotros es un brote de la vida divina. Por eso Salmos dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dios te ve como un árbol. Interesante. Interesantísimo. Dios te ve como un árbol en el cual su vida está creciendo. Y la iglesia, si tú vieras la iglesia, verías un montón de árboles en el Espíritu. Brotes de la vida divina. Somos un plantío de Jehová. Somos labranza de Dios. Somos el bosque de Dios que está creciendo. Pero en esta labranza, donde la vida divina está creciendo en todos nosotros, madurando a fin de dar fruto, llegará al fin de esta era el tiempo de la cosecha, donde su vida será cosechada en ti. Una cosa es la siembra de la vida y otra es la cosecha de la vida. Una cosa es cuando esta vida fue plantada en ti como una semilla, pero otra es cuando venga el tiempo de la siega, de la cosecha, y Él venga a cosechar los frutos. Nadie cosecha el tronco, las hojas, las ramas. Tú puedes tener muchas hojas, pero si no hay fruto, que es el Cristo formado en mí, si no hay fruto, no hay nada que cosechar. Entonces el árbol que da más fruto, el árbol que, por decirlo así, saca la mejor nota en la cosecha, no es el árbol más grande, no es el árbol con más ramas, no es el árbol con más hojas, sino el árbol con más fruto. Amén. Entonces nosotros estamos en esta era, que es la era del crecimiento de la vida, del crecer en vida. Pero cuando esta era termine, vendrá el tiempo de la cosecha de la vida. Será cosechado el fruto de esta vida gloriosa que hoy nosotros portamos. Y allí Dios recibirá su herencia en los santos. Ahí Dios recibirá el fruto de lo que Él invirtió en nosotros, de lo que Él sembró en nosotros. Esa es la herencia de Dios. Por eso que nosotros hoy debemos anhelar y colaborar a que esta vida crezca, que Cristo sea formado en nosotros, a ser plenamente conformados a la imagen de Cristo. No andar pensando, bueno, pero ¿será que la salvación se pierde o no? O sea, es como preguntándote, ¿qué tan lejos puedo estar? ¿Qué tan en la puerta puedo estar que ni me pierda, que ni me queme ni me enfríe? ¿Qué tan lejos puedo estar? ¿Qué tan al filo puedo estar? Esa es la mentalidad equivocada. Esto no se trata de solamente de ser salvo, no. Porque hoy que ya hemos sido salvos por la gracia, debemos entender que ahora también hay recompensa al final del camino. Que si yo permito que esta vida crezca y Dios tenga una herencia abundante en mí, también nosotros recibiremos la glorificación, el fruto de la gloria de esta herencia. Por eso Pablo habla en Colosenses de la gloria de su herencia en los santos. La gloria de su herencia en los santos. O sea que esta herencia para nosotros en la cosecha se traduce en gloria. Seremos glorificados en la vida divina cuando Cristo venga. Y esa glorificación que tiene que ver con esta recompensa, tiene que ver con cuánto en esta era hemos negado la vida del alma, hemos negado la carne, nos hemos negado a vivir por nuestra vida natural. Me he negado a vivir a Esteban para vivir a Cristo, para vivir por esta vida gloriosa que nos habita. Amén. Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar al versículo número 12. Al versículo número 12. Ya leímos el verso 11 que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya vimos entonces que en él asimismo tuvimos herencia, tiene un doble significado. Significa que nosotros tuvimos herencia, pero también que fuimos designados como la herencia de Dios. Dios es mi herencia, pero yo soy la herencia de Dios, o nosotros como iglesia. Y dice que fuimos predestinados para esto, o sea que Dios en la eternidad pasada nos predestinó, Él planeó esto, planeó que nosotros recibiésemos a Cristo como nuestra herencia y planeó que nosotros fuésemos la herencia de Él.
O sea, esto Dios lo planeó en la eternidad pasada. Él no está improvisando con tu vida. Él no está improvisando contigo. Él tiene un propósito eterno. Habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿ves? Propósito o plan del que hace todas las cosas según el designio o el consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es su intención. Y su designio es la consideración de su intención. O sea, Dios, de qué forma Él considera llevar a cabo esta voluntad. Ese es el designio de su voluntad. Entonces Dios hace todas las cosas de acuerdo al designio, la consideración de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. El resultado de todo este obrar de Dios en nosotros en esta era será que nosotros seremos para alabanza de su gloria. ¿Ves? Dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Esto comienza hoy, comienza en esta era, en este tiempo, donde debemos vivir para la alabanza de su gloria. Vivir para que Él sea alabado, vivir para la gloria de Dios. Pero esto tendrá su culminación o acontecerá principalmente en el reino milenial y en la nueva Jerusalén, en este estado final, el cielo nuevo y tierra nueva. Allí será consumado esto, para alabanza de su gloria. Acontecerá principalmente en la era por venir, en el milenio y en el cielo nuevo y tierra nueva. Ya lo vamos a explicar un poco más eso. Y dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y nosotros, Pablo dice nosotros, incluye a los efesios. Porque si él dijera yo, digamos, yo y los judíos, estaría hablando judíos y gentiles, pero él dice nosotros, incluye a los efesios. O sea que los efesios son parte, los gentiles somos parte de aquellos que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué primeramente esperábamos? Está hablando de nosotros, los que en esta era esperamos en Cristo. Porque no todos en esta era esperan en Cristo. En el milenio, cuando Cristo venga y Él reine en la tierra de manera personal y literal, y va a reinar desde Jerusalén y nosotros reinaremos con Él y administraremos la tierra. En este reinado milenial, todo Israel dice que al final, todo Israel será salvo al final de esta era. Cuando vean a Cristo venir y posar sus pies sobre el monte de los olivos, todo Israel será salvo. Muy probablemente eso significa que todos los judíos que estén vivos en ese momento al ver al Señor se van a convertir al Señor. Y se quedarán lamentación por Él y se convertirán al Señor. Entonces, ellos en esa era, en el reinado milenial que comienza allí, ellos van a poner su esperanza en Cristo. Obviamente van a ver finalmente a su Mesías venir y se les va a revelar que Él siempre fue el Mesías. Por eso los judíos, al final, cuando Cristo venga e inicie el milenio, ellos van a poner su esperanza en Cristo, aunque hoy vemos un endurecimiento en parte sobre el pueblo judío, sobre el Israel nacional. El Israel nacional. Aunque hay judíos cristianos, sí, pero son la minoría. En cambio, hay millones y millones y millones de gentiles cristianos, muchos más que los judíos cristianos. Pero al final, en el milenio, ellos van a poner su fe en Cristo. Pero nosotros, los gentiles que nos hemos convertido al Señor en esta era, somos los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1.13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, aquí comienza diciendo que nosotros hemos oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Podríamos decir mucho respecto a eso, a la palabra de verdad. Y dice que no solo la hemos oído, sino que hemos creído en Él. Y por causa de creer en la palabra de verdad, en el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu Santo es ser marcado con el Espíritu Santo como un sello vivo. Ser sellado. ¿Has visto un sello, no? Por ejemplo, cuando tú sellas una carta con esta
tinta o resina especial, tú sellas una carta, es un sello, un sello. Fuimos marcados con el Espíritu Santo como un sello vivo, porque Él es un sello viviente, este sello es una persona. ¿Y para qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? Para ser designados como la herencia de Dios. Fuimos sellados por Dios, porque hemos hablado de estos dos aspectos de la herencia. Yo soy la herencia de Dios y también Dios es mi herencia. Yo tengo una herencia, pero Dios también tiene una herencia en mí. Entonces, dado que yo soy la herencia de Dios, Dios me selló. El Espíritu Santo es un sello desde el lado de Dios. El Espíritu Santo es un sello de la herencia que Él tiene en mí. Él me selló y Él nos selló a todos los santos como su iglesia para marcar que somos su posesión, somos su herencia. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como un sello para marcar e indicar que pertenecemos a Dios. O sea, Él puso un sello para decir, Él me pertenece, ella me pertenece. O sea que el Espíritu Santo de Dios, el bendito Espíritu Santo que mora en ti por gracia, que mora en mí por gracia, dentro de las muchas cosas que Él hace, porque Él lo hace todo. No seríamos nada sin el Espíritu. Por eso que algunos le llaman el Espíritu todo inclusivo, porque lo incluye todo, todo lo hace el Espíritu. La vida cristiana es el Espíritu de principio a fin. Sin Espíritu Santo no habría iglesia. Es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Él lo es todo, todo, todo de principio a fin. Pero dentro de sus muchas funciones, el Espíritu Santo es como un sello con el cual tú fuiste sellado. O sea, tú creíste en el Evangelio y desde el mismo instante en que tú creíste el Evangelio, tú fuiste salvo. Fuiste hecho hijo de Dios, fuiste engendrado por Dios como hijo y tú recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y una de sus funciones, de por qué Él mora en ti, es que Él es un sello viviente de que tú le perteneces a Dios. ¿Cuál es el sello que un hombre o una mujer tiene de que pertenece a Dios? No es un diploma de una iglesia, de una denominación, un cartel, un título, no. El sello que tú tienes de que tú perteneces a Dios es que tú recibiste el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, si el Espíritu de vida mora en ti, tú le perteneces a Dios. ¿Cómo tú puedes saber que tú has nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo desde tu interior te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Por eso la palabra dice, Pablo dice en Romanos, me parece, de que el Espíritu mismo, ustedes pueden cotejar la cita, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu con mayúscula, con E mayúscula, el Espíritu Santo dentro de mí da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, de que le pertenezco a Dios. Tú tienes un sello. Cuando todos los ángeles, todos los demonios, Satanás, todo el mundo espiritual mira tu vida y te ve a ti, ven el sello, ven el Espíritu Santo morando en ti como un sello y dicen, Él le pertenece a Dios. Cuando el diablo te ve y ve al Espíritu Santo dentro de ti, dice, yo no lo puedo tocar, no la puedo tocar porque Él le pertenece a Dios. Él es propiedad privada de Dios. Aleluya. Tú le perteneces a Él. Él te selló. Y este sello es una persona viviente. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. Entonces dice que hemos recibido como un sello el Espíritu Santo de la promesa. Esta frase de la promesa significa que Dios había prometido previamente enviar al Espíritu Santo. Él lo prometió a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo prometió a lo largo de, sobre todo de los libros de los profetas, donde Él prometió derramar de su Espíritu. Por ejemplo, en Joel, donde dice la palabra en Joel de que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Por eso, cuando en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y todos los que estaban allí pensaron que estaban ebrios. Pedro se levantó y predicó allí y dijo, esto no es que están ebrios, esto es lo que profetizó el profeta Joel. Esto fue lo prometido por Dios a través del profeta Joel, que en los postreros días
Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. No solamente los hijos, también las hijas profetizarían. Es importante eso. Entonces Él fue prometido. ¿Qué nos indica que el Espíritu Santo fue prometido? Indica que Dios planeó, según su beneplácito, sellarnos con su Espíritu. Esto era parte de su plan. De nuevo, Dios no está improvisando, Dios tiene un plan. Leemos nuevamente el verso 13 y pasamos hasta el verso 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo, por un lado, es un sello. Para el lado de Dios, Él es un sello. Hacia el lado de nosotros, Él es las arras. ¿Ves? Dice que es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Ves? Él es el sello de la herencia de Dios, pero es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras significa el anticipo, la garantía. El anticipo o la garantía de algo. Es, por ejemplo, una prenda en dinero o un pago parcial dado por adelantado, el cual garantiza el pago total. Es como un adelanto, una garantía, un anticipo, una muestra. Esas son las arras. Entonces tenemos por un lado que el Espíritu Santo es un sello y por otro lado el Espíritu Santo es las arras. Puesto que nosotros somos la herencia de Dios, el Espíritu Santo es un sello sobre nosotros. Ese es el primer aspecto. Él nos sella para marcar que somos la herencia de Dios. Eso tiene que ver con Dios. Pero por el otro aspecto, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, porque Dios es nuestra herencia. O sea, no solamente nosotros somos la herencia de Dios, sino que Dios es nuestra herencia y el Espíritu Santo es las arras de esta herencia y es dado a nosotros como las arras para que lo disfrutemos, como las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. ¡Qué maravilloso! Si tienes para anotar, anota allí 3 aspectos de las arras, 3 aspectos del Espíritu como las arras. Número 1, Dios nos dio su Espíritu Santo como garantía. Este es el primer aspecto, la garantía de nuestra herencia, asegurando nuestra heredad. O sea, ¿cómo tú puedes estar tan seguro de que toda esta herencia gloriosa de la que hemos hablado, todas estas inescrutables riquezas de Cristo, son tuyas realmente? Porque claro, yo puedo pararme en el púlpito y darte un gran mensaje y decirte estas riquezas son tuyas, la libertad, el poder de la cruz, de la resurrección, de la ascensión, es tu herencia, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios logró, estas riquezas gloriosas de Cristo y hablarte muchas cosas. ¿Cómo tú sabes que es verdad? ¿Cómo tú sabes que es tuyo? Porque verdad es, lo creas o no, es una verdad absoluta. Y además tú lo puedes ver en la vida de otros, cómo Dios opera en otros y Dios actúa y hace milagros y produce transformación y Dios cambia las familias de otros. Y tú sabes que es verdad, pero ¿cómo tú sabes que esto es para ti? ¿Cómo tú sabes que esta es tu herencia? La respuesta es porque tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que esto es cierto. El Espíritu Santo que tú ya portas, tú puedes sentirlo cuando tú adoras. Tú puedes sentir al Espíritu Santo en tu interior. ¿Sí o no? Cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú le predicas a alguien de Cristo, tú puedes sentir al Espíritu Santo fuertemente. Tú puedes sentir su presencia. Esa presencia de Dios que tú sientes, que es el Espíritu Santo, es la garantía que tú tienes de que todo lo demás que Dios dijo también es verdad. Porque Dios había prometido enviar al Espíritu Santo y lo envió, ¿o no? Sí, porque lo puedes sentir, sientes su presencia, sientes al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo que Dios había prometido dar a los que creen en Él, Dios te lo dio. Y si Dios cumplió eso, todo lo otro que Dios dijo también, Dios lo cumplió y lo va a cumplir. Amén.
O sea que si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la garantía de que toda la herencia es tuya ahora y la puedes disfrutar. Y que los aspectos que están en la dispensación o en la era futura, como le quieras llamar, todos esos aspectos también se van a cumplir, porque tú tienes las arras, tú tienes la garantía. Número 2, Dios también nos dio al Espíritu como anticipo. Anticipo. Primer aspecto era garantía, aspecto 2, anticipo. Dios nos dio su Espíritu como un anticipo de lo que heredaremos de Dios, dejándonos gustar de antemano de la herencia total. Hay un aspecto presente de esta herencia que ya podemos disfrutar y que a mi parecer la iglesia por mucho tiempo futurizó, lo vio hacia el futuro y ya lo tenemos. Ya tenemos todas estas inescrutables riquezas de Cristo. De eso se trata el libro de Efesios, de que tú comienzas ahí en la eternidad pasada, todo el trayecto de la obra de Cristo, luego ahora la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para llevarte luego al capítulo 3 y meterte en la tierra, meterte en esta tierra prometida de Canaán, que es Cristo mismo, y tú puedas disfrutar de todas las inescrutables riquezas de esta tierra, todas las riquezas de la buena tierra, que es Cristo mismo, con todas sus riquezas. Estas riquezas de la tierra, las riquezas de Canaán, representan las riquezas de Cristo, porque Cristo es el verdadero Canaán. Por eso que se dice de que Efesios es el equivalente del libro de Josué, pero en el Nuevo Testamento. Porque estaba muy lindo eso de la jornada, dar vuelta por el desierto, está bonito. Pero lo realmente maravilloso es entrar en la tierra. O sea, Josué es mucho más glorioso que Deuteronomio. Deuteronomio, tú tienes la ley expresada, pero en el libro de Josué ellos entraron en la tierra, la disfrutaron. Amén. Entonces, una cosa es entender todas las leyes de Dios, entender los conceptos, la teoría. Otra es que tú entres en la tierra. Y entrar en la tierra es entrar en el disfrute pleno de las inescrutables riquezas de Cristo. Tú ya estás allí. Ya estás en esa tierra. Eso es lo que nos ha tomado tanto tiempo entender como iglesia, que ya estamos allí. Ya estamos parados en esa dimensión, que es Cristo. Porque dice la palabra que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea, tú vives en Cristo. Tú no vives en tu país. Tú vives en Cristo. Y si andamos en el Espíritu, nosotros nos movemos en Cristo. No en el mundo, no en el sistema. Tú, es más, tú eres en Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Él tú eres. En Él somos. Amén. El tema es que ahora yo ya estoy en esa tierra prometida, pero ahora debo disfrutar de las inescrutables riquezas. El pueblo entró a Canaán y ahora ¿qué tienen que hacer? Comer las uvas, comer los higos, sacar el cobre de las montañas, beber el agua de los manantiales, disfrutar las riquezas de la tierra. Tú ya estás en Cristo. Ahora disfruta tu herencia. Hoy, aquí, ahora, disfruta de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces hay un aspecto presente de la herencia. Sin embargo, también hay un aspecto futuro de nuestra herencia que tiene que ver con la recompensa futura, la redención de nuestro cuerpo, ya vamos a hablar de eso, el reinar con Cristo en el milenio y reinar con Él eternamente en la Nueva Jerusalén. Todo eso aún no ocurre, aún no lo hemos recibido. ¿Cómo sabemos que lo vamos a recibir? Porque el Espíritu Santo no solamente es las arras, o sea, no solamente es la garantía de lo que hemos recibido, también es el anticipo de lo que vamos a heredar de Dios. Es el anticipo que te deja gustar de antemano. O sea, si lo que tú estás experimentando con Dios aquí es glorioso, tú ni siquiera puedes dimensionar lo que vas a recibir cuando el Señor vuelva. No lo puedes dimensionar. No podemos. No puedo. Es imposible. O sea, si esto es glorioso, si cuando cerramos nuestros ojos y adoramos al Señor nos sentimos en el cielo, en su dimensión y en el Espíritu, estamos allí. Porque eso es lo importante, mi Espíritu ya está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Imagínate lo que va a ser cuando estemos plenamente allí. Cuando no solo mi espíritu esté en la gloria, sino mi alma esté en la gloria. Y mi cuerpo esté en la gloria y mi cuerpo sea glorificado. Cuando este cuerpo de humillación nuestra sea transformado en un cuerpo glorificado como el cuerpo del Cristo resucitado, que Él volaba por las nubes. Tú vas a poder volar con tu cuerpo glorificado.
No estoy exagerando. Lee la palabra, ve al Señor Jesús en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando Él se fue volando en una nube. Así vas a ser tú. Cuando el Señor atravesaba las paredes y entraba en la habitación con la puerta cerrada y luego se iba, así vas a poder ser tú. Ese va a ser tu cuerpo glorificado, como el del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que no se duele, que no es afectado. Hoy nuestros cuerpos son débiles. Pablo le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Este tabernáculo le llama Pablo. Por eso Pablo dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios una casa, una mansión, un templo glorioso, un palacio en Dios. Tiene que ver con el cuerpo resucitado que vamos a recibir. O sea, cuando si el Señor aún no viene, nosotros vamos a morir. Y cuando seamos resucitados, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, ¿no? Probablemente va a ser este mismo cuerpo, pero glorificado. O sea, tú me vas a reconocer, yo lo creo así, y yo te voy a reconocer, pero vamos a estar glorificados. No lo podemos explicar, imagínate. Yo me imagino que vamos a ser jóvenes, yo voy a estar así musculoso, yo creo que voy a ser hasta más alto, hermano, no sé. Vamos a estar glorificados, quiero que puedas imaginar esto, porque esto es real y esto va a ocurrir. ¿Cómo lo puedo saber? Porque tengo el anticipo, tengo el adelanto, tengo la garantía. Ese anticipo es lo que yo disfruto del Espíritu hoy. Amén. Si tú tienes al Espíritu, tú tienes el anticipo de que esto es cierto, de que esto va a ocurrir y reinaremos con Él. O sea, cuando a ti se te revela esto en tu espíritu, no aquí, sino en el Espíritu, tú vives tu vida de forma diferente. Tú vives para la gloria de Dios, tú vives para traer gloria a su nombre. Tú vives para ser un colaborador en su propósito eterno. Tú dejas todo en un segundo plano. Todo pasa a un segundo plano. Y tu prioridad número 1 es buscar el reino y su justicia. Es propagar el reino de Dios. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Servir a Dios. Porque tú sabes que cuando Cristo venga, tú vas a reinar con Él. Hay recompensa. Y mientras más tú trabajes para Él, más recompensa va a haber. Pero claro, siempre recuerda esto. Una vez alguien me dijo, Jesús es judío, no te olvides. Y los judíos son buenos para los negocios. Deberíamos aprender un poco de ellos. Son buenos para los negocios. Dios está haciendo negocios también. Y Dios va a dar recompensa. Y la recompensa es buena. Imagínate, a lo que está aquí abajo, Dios no le llama recompensa. Cuando tú dices, mira, no sé, me compré tal cosa, Dios me recompensó. No, eso es añadidura. Dios le llama añadidura a lo material. Que tú puedas comprarte una casa, un auto, un celular nuevo, lo que sea, eso es añadidura. Pero lo que viene es tan glorioso que a eso Dios le llama recompensa. Como decía un corito antiguo, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Vamos hacia adelante. Vamos escalando peldaños. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Amén. Yo te insto, hermano, hermana, sigue adelante. No te detengas, no decaigas, no te frenes. Sigue adelante. Porque con Cristo es mucho mejor. La recompensa bien lo vale. La recompensa vale la pena. La recompensa vale tus lágrimas. Si es necesario avanzar llorando, hazlo, pero no te detengas. Se vale la pena llorar. Se vale llorar, pero no se vale detenerse. No se vale detenerse. Tienes que seguir avanzando y seguir avanzando, porque del otro lado hay recompensa. O sea, los que han visto lo eterno caminan sus días en esta tierra con mentalidad de recompensa. Yo camino mis días en esta tierra con mentalidad de cronómetro a la inversa. ¿Has visto, por ejemplo, cuando colocas un video en YouTube? Por ejemplo, un video en YouTube y supongamos el video dura 20 minutos. Dura 20 minutos y tú ya llevas visto 2 minutos. Por ende quedan 18 minutos, ¿verdad? Entonces tú vas viendo allí la barrita de reproducción y te dice tú vas en el minuto 2. Después tú vas en el minuto 3. Pero si tú aprietas allí, hay una
una función que tú aprietas ahí en la barrita de reproducción y en vez de mostrarte el cronómetro hacia adelante, te lo muestra hacia atrás de lo que falta. Entonces parte en menos 20, después menos 19, menos 18, después te muestra menos 17, menos 16 minutos, menos 15. ¿Se entiende? O sea, hay dos formas que YouTube te lo puede mostrar. O hacia adelante o hacia atrás. O sea, o mostrando lo que ya has avanzado o lo que te falta. Porque YouTube sabe que el video dura 20 minutos, no dura más. A ti te quedan 15, 14, 13. Entonces nosotros no sabemos cuántos años tenemos en esta tierra, pero Dios sí. Dios tiene contados nuestros días. Dios sabe cuál es el día en que yo voy a partir de esta tierra. Yo no lo sé aún, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuántos días me quedan, o cuántos meses, o cuántos años, o cuántas décadas. Dios lo sabe. Entonces, en mi vida es un cronómetro corriendo hacia atrás. Yo no sé cuál es ese contador, pero yo sé que el cronómetro está corriendo hacia atrás. Y los días que me quedan y los años que me quedan, yo los quiero vivir para la gloria de Dios. Los quiero invertir bien, porque en la eternidad, para alabar al Señor, en la eternidad, va a durar una eternidad, literalmente. Pero los años que tengo aquí, los vivimos una sola vez. No hay opción de repetir el curso. No hay opción de volver a nacer. No existe ni la reencarnación, ni el karma, ni ninguna de esas basuras. No existe. Solo se vive una vez aquí. Está determinado para los hombres morir una sola vez y después de eso el juicio, dicen las Escrituras. No, imagínate vivir por toda la eternidad pensando, podría haberlo hecho mejor. Podría haberlo hecho mejor. Podría estar en un trono mejor. Podría estar más cerca del Señor. Si hubiese invertido más mis años. Si hubiese invertido mejor mis años en ese pequeño e ínfimo periodo de 80 años que estuve en la tierra. De 90, de 100, 120 años, pongámosle, para ser longevo. ¿Qué son 120 años frente a la eternidad? ¿Qué son? Nada. Después del año 30.000 en la eternidad, aunque no existe el tiempo, pero por decirlo, después de 30.000 años en la eternidad, ¿tú crees que te va a parecer mucho? ¿100 años? ¿Que tu vida aquí te va a parecer larga mirada desde la eternidad futura en la Nueva Jerusalén? No, te va a parecer un suspiro. Por eso para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ves? Entonces desde la eternidad futura en la Nueva Jerusalén reinando con Él, yo no quiero estar por toda la eternidad pensando, podría haberlo hecho mejor. Podría haber invertido mejor mi tiempo. No quiero. Quiero vivir de tal manera que yo invierta bien mi tiempo. Entonces yo no vivo con mentalidad de el cronómetro hacia allá. Yo vivo con la mentalidad inversa. El cronómetro está avanzando al revés. Cada día que pasa es un día menos que me queda en esta tierra. Por eso yo quiero invertir bien mis días. Por eso tenemos que vivir exclusivamente para el Evangelio. Amén. Y número 3, el Espíritu Santo es la muestra de lo que vamos a heredar. La muestra de lo que vamos a heredar en plenitud. Ahora, es importante en este punto que nosotros no queremos estudiar al Espíritu, queremos experimentar al Espíritu. No nos sirve que yo defina el Espíritu es las arras, el Espíritu es la garantía, el anticipo, la muestra, y muestra en el griego significa tal cosa, que lo podemos hacer y lo hacemos, pero esto no se trata de estudiar al Espíritu, sino de experimentar al Espíritu. Verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta frase, hasta la redención de la posesión adquirida, muestra el propósito por el cual Dios nos selló. Es hacia la redención, ahí hasta es la palabrita griega eis, que significa dentro de, no significa hasta. En realidad hasta es como una mala traducción, dentro de o hacia, confluye hacia la redención de la posesión adquirida. Y redención aquí se refiere a la redención de nuestro cuerpo, la redención de la posesión adquirida. O sea que la redención de la posesión adquirida no es que yo adquirí algo, es que Dios adquirió algo, Dios me adquirió a mí, Dios nos adquirió a nosotros como su herencia, por eso Él nos selló y nos dio el Espíritu Santo como las arras por nuestro lado, hasta que Él nos redima completamente.
Porque para ti y para mí la redención es como algo salvífico, es como la salvación. Él nos redimió, por ende para nosotros eso se traduce en salvación, sanidad, libertad, etcétera, ¿no? Él nos salvó. Pero del lado divino, redención realmente es una redención, porque redimir es comprar. Es algo que era tuyo y lo perdiste y tú lo compras de vuelta. O sea, nosotros éramos de Dios, pero por el pecado Dios nos perdió para el propósito. Y Dios nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Eso es redimir, comprar. Dios nos redimió, nos compró con la preciosa sangre de Cristo y volvimos a ser suyos. Volvimos a ser de Él. Él nos redimió y nos hizo su posesión adquirida. Entonces lo que Él compró, Él va a obtener la redención plena cuando Cristo venga. Por eso que aquí la redención se refiere a la redención de nuestro cuerpo. La transfiguración de nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado, lo que hablábamos hace un momento. Romanos 8:23 habla de esta redención, dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Me gusta en este versículo la versión recobro, dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice acá que tenemos las primicias del Espíritu. Esta es la misma línea de lo que está trazando en Efesios. O sea que las primicias del Espíritu son simplemente el Espíritu mismo como las primicias. El Espíritu como las primicias. Es como lo primero de la cosecha. Es el adelanto de. Dios, el Dios triuno, es nuestro disfrute. Él completo, Él es para nosotros. Él es nuestra herencia. Habrá una cosecha de esta bendición cuando sean redimidos nuestros cuerpos. Ese será nuestro disfrute pleno. Sin embargo, hoy en día el Espíritu es las primicias de la cosecha venidera. Es el anticipo de nuestro pleno disfrute de Dios. Es como el anticipo, nuevamente es lo mismo, las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros como las primicias. Por eso nuestro espíritu se mezcló con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales. Pero nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Es más, nuestra alma aún no ha sido glorificada. O sea, tú tienes un espíritu glorificado en un cuerpo no glorificado. Con un alma no glorificada, en un cuerpo que todavía es carne. Todavía es vieja creación. Todavía es un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, le llama Pablo. Impotente en cuanto a las cosas de Dios. Por eso nosotros gemimos junto con la creación, dice Romanos 8:23. Gemimos junto con la creación, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Que finalmente se consume esta redención en la esfera de mi cuerpo y yo reciba un cuerpo glorificado como el del Señor. ¡Qué maravilloso! Yo anhelo ese cuerpo glorificado. Yo anhelo ese día cuando Cristo venga, hermano. Yo lo anhelo. Que mi alma y mi cuerpo sean plenamente glorificados. Esa es la filiación plena. Ya hemos hablado de esto antes. La filiación plena. La huiotesia plena. O sea, llegar a ser un huios, un hijo maduro en plenitud, ser como Cristo es. No solo en espíritu, porque en espíritu ya somos como Cristo. Dice la palabra que así como Él es, así somos nosotros en el mundo. Ya somos en espíritu como Él. Fuimos glorificados junto con Él. Estamos resucitados con Él y sentados con Él en lugares celestiales, dice el libro de Efesios. Pero vivimos en un cuerpo no glorificado, vendido al pecado, con un alma no glorificada, con altos y bajos, ciclos emocionales, ciclos mentales. Y aquí estamos, batallando, ¿verdad? Tal vez tú te sientes batallando con tu alma o batallando con tu cuerpo, con las debilidades inherentes al cuerpo y al alma no glorificada. Pero vendrá el día que nuestra alma y nuestro cuerpo serán glorificados. Nuestra alma está en el proceso, en esta era. Le llamamos la salvación del alma, o la conquista del alma, cómo está, la vida divina está saturando nuestra alma, hasta que finalmente al final de esta era, cuando el Señor venga, nuestra alma será salva. Ese
Esa es la idea, el concepto. No significa que no somos salvos, está hablando de una conquista del alma para poder reinar con Él, tener recompensa en el milenio. Ahora bien, nuestro cuerpo va a ser glorificado cuando Cristo venga y ahí va a ser la filiación plena. Seremos plenamente como Cristo es, no solo en espíritu, sino en espíritu, alma y cuerpo. Y finalmente, en un sentido pleno, Dios tendrá millones de hijos iguales al primogénito. Por eso nosotros somos la congregación de los primogénitos. Estamos siendo cada día en esta era conformados a la imagen del primogénito, sobre todo en la esfera de nuestra alma, conformados a la imagen del primogénito, para que al final de esta era, en la era por venir, el Señor consiga finalmente muchos millones de hijos iguales al primogénito. La filiación comenzó con la regeneración de nuestro espíritu, continúa ahora en esta era con la transformación de nuestra alma y culminará en la redención de nuestro cuerpo. Y hoy en día el Espíritu Santo es la garantía, es un anticipo y una muestra de nuestra herencia divina hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado en gloria cuando heredaremos a Dios en plenitud. Entonces, todas estas bendiciones que hemos estado abordando en todas estas clases del capítulo 1 de Efesios abarcan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Ves? Comenzamos hablando de la elección en Cristo, en amor. Eso es la eternidad pasada, antes de que Dios creara todas las cosas. Pero ahora estamos hablando cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea redimido y reinaremos con Él y recibiremos la herencia plena. ¡Qué maravilloso! Y seremos como Él es porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Y allí, en la eternidad futura, se consumará plenamente el propósito eterno de Dios. ¿Ves que las bendiciones de las que menciona Efesios 1:3 abarcan todo esto? Aquí en el verso 14 termina como un ciclo. Termina un ciclo, por eso nos estamos tomando un tiempo para explicar esto, pero ya vamos a concluir esta clase. Porque desde el verso 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre, desde allí hasta el verso 14 es un ciclo. Desde el verso 15 en adelante comienza otro ciclo. Otro ciclo donde Pablo habla de la oración que él hace por los efesios y por todos nosotros. Pero hasta el verso 14 termina un ciclo. Termina un ciclo donde Dios habla de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, que abarcan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y todo lo que ocurre entre medio de lo que ya hemos hablado hoy. Todo eso abarcan estas bendiciones espirituales, ¿ves? Todo eso abarcan. Entonces, para ir un poco cerrando, dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La posesión adquirida se refiere no adquirida por nosotros, sino adquirida por Dios. Dios nos adquirió a nosotros como su herencia. Y dice para alabanza de su gloria. O sea que este instante que va a ser al final de esta era, cuando Cristo establezca su reino milenial, luego venga el estado final, esta eternidad futura, dice que allí ocurrirá la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. O sea, todo esto que hemos hablado, donde Dios llega a ser nuestra herencia y nosotros llegamos a ser la posesión de Dios, todo esto redunda en la alabanza de su gloria. Todo esto es para la alabanza de la gloria de Dios. Piensa qué maravilloso es esto, hermano, que nosotros no hemos dado nada y lo obtenemos todo. No dimos nada, es más, metimos la pata, porque éramos pecadores. Pero Dios lo dio todo y nos dio todo a nosotros sin haber dado nada. Él nos adquirió por un precio y heredamos a Dios sin pagar. Esto es gracia. Y esto redunda en la alabanza de su gloria o la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí para ir concluyendo, el verso 14 dice para alabanza de su gloria. Si has leído Efesios 1, te puedes dar cuenta que esta frase se repite, de hecho se repite 3 veces, una frase similar en esta sección que va del verso 3 al 14, que habla de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. En el verso 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego en el verso 12 dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ves? Alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de su gloria y alabanza de su gloria. 3 veces. Y nos marca 3 subsecciones de este pasaje. Del 3 al 14 es una sección, tiene 3 subsecciones. La primera de los versos 3 al 6. De los versos 3 al 6 revelan lo que Dios el Padre planeó para nosotros en la eternidad pasada. Esto es, elegirnos y predestinarnos para ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ves? Verso 3 al 6, eternidad pasada, Dios el Padre. Los versos 7 al 12, que concluyen con el verso 12, que leímos recién, revelan cómo Dios el Hijo, primero era Dios el Padre, ahora Dios el Hijo, realizó lo que Dios el Padre había planeado, a saber, redimirnos y hacernos herencia de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, versos 3 al 6, Dios el Padre. Versos 7 al 12, Dios el Hijo. Y los versos 13 al 14, Dios Espíritu Santo. Los versos 13 al 14 nos dicen cómo Dios, el Espíritu, Dios Espíritu Santo, aplica en nosotros lo que Dios el Hijo realizó. Esto es sellarnos, ser la garantía, el anticipo, la muestra de nuestra herencia eterna para alabanza de la gloria de Dios. O sea, del verso 3 al 6 vemos a Dios el Padre en la eternidad pasada, eligiéndonos, predestinándonos en amor. Del 7 al 12 vemos a Dios el Hijo ejecutando esto que el Padre le comisionó y dándonos esta herencia. Y el verso 13 al 14 vemos al Espíritu Santo aplicando esta herencia en nosotros, sellándonos y siendo las arras también para posteriormente podamos heredar la herencia completa al final de la historia, al final de esta era, en la eternidad futura. Ahí ves cómo toda la historia está cubierta desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y cómo hay 3 grandes secciones de estas bendiciones espirituales que nos entrega Dios el Padre, nos entrega Dios el Hijo y nos entrega Dios Espíritu Santo. El Padre lo planeó en su propósito, en su voluntad, en su beneplácito. El Hijo lo ejecutó y ahora el Espíritu lo imparte a nosotros, lo hace nuestra experiencia, nuestro disfrute. En todo esto vemos al Dios triuno. ¿Ves? Entonces, en todas estas bendiciones que Dios nos concede, vemos al Dios triuno obrando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso hay 3 alabanzas. Hay una alabanza triple, porque el Dios triuno merece una alabanza triple. No basta con que Pablo diga una vez para alabanza de su gloria. Después vuelve a decir para alabanza de la gloria de su gracia. Y después para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque es una alabanza triple. Alabanza al Padre, alabanza al Hijo y alabanza al Espíritu Santo. Aleluya. Esto nos hace exclamar un grito de alabanza a Dios. Un clamor de alabanza, de dar gloria a Dios, como decía Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, quiero, para ir cerrando, leer Apocalipsis 4:11, que esto es lo que proclaman los 24 ancianos que están delante del trono y que se postran, que arrastran y lanzan sus coronas delante del Señor. Estos 24 ancianos en Apocalipsis 4:11 dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el clamor de mi espíritu frente a todas estas cosas que estamos estudiando. Esto es lo que exclaman estos 24 ancianos. Dicen: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas para ti. Tú creaste todas las cosas que vemos para tu propósito. Por tu voluntad existen. Por tu voluntad fueron creadas. Y todo colabora al cumplimiento de tu propósito eterno, del que siempre fue tu plan. El diablo no puede entorpecer este plan. Es un plan eterno que será consumado, está siendo consumado y será plenamente consumado en la eternidad futura. Y cuando ellos ven esto siendo consumado, ellos dicen: Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria porque tú creaste todas las cosas para tu voluntad, para tu propósito. Y vamos a cerrar leyendo Romanos 11, del 33 al 36, que este era
Esto eran el tipo de expresiones que tenía Pablo al hablar de estas cosas. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque de él son todas las cosas. Y por él son todas las cosas. Y para él son todas las cosas. Por ende, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. No podemos sino honrarte, alabarte. Señor, alabar tu gloria, la gloria de tu gracia, por todo lo que tú has hecho por nosotros y estás haciendo y harás para consumar tu propósito eterno. Gracias por ser parte de algo tan grande que ni siquiera podemos dimensionar o entender plenamente, pero podemos disfrutarlo, podemos experimentarlo hoy. Podemos experimentar nuestra herencia aquí y ahora dentro de nosotros y disfrutar todas las riquezas de esta buena tierra, todas las inescrutables riquezas de Cristo. Revélanos estas riquezas. Queremos experimentarlas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.